Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Señor, recuerden que estamos viendo el libro de Efesios, la carta de la epístola a los Efesios, y recuerda tanto que hemos visto en relación a todo lo que involucra Pablo cuando habla a la iglesia de Éfeso, y recuerda que ahora estamos viendo y terminamos con el último tema de la armadura. ¿Se acuerda que hemos estado viendo? Han sido de bendición las pláticas que nos han compartido, pero vayamos al libro a Efesios capítulo 6 en el verso 17. Efesios capítulo 6 en el verso 17 vamos a ver el tema, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yugo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, aunque debemos recordar que todas las piezas de la armadura son importantes, pero por alguna razón muy específica se deja al último, ¿sí?, la espada del Espíritu. Con las demás partes de la armadura, recuerdan que Pablo está hablando sobre la armadura de un soldado y cómo sirve para poder protegerse en contra de las acechanzas, de las adversidades y en contra del enemigo. Bueno, pues mis hermanos, esta espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, es muy importante y queda al último. Y con las demás partes de la armadura, pues nos podemos proteger, ¿verdad?, de todas las acechanzas. Son protección el casco, el yelmo, el casco y el yelmo, que es lo mismo, la coraza, el apresto del evangelio, el escudo de la fe. Bueno, todos ellos son importantes, ¿sí? Pero la última parte de esta armadura, que es la espada, es para defenderse y en esa dar golpes mortales, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan los combates? Bueno, algunos a lo mejor por videojuegos, pero les gusta, ¿verdad? Y bueno, estamos en un combate mortal, mis hermanos, ¿sí? Eso suena como algo de lo que muchos ven ahí en sus juegos, pero somos llamados exactamente a que esta última parte de la armadura, que es la espada, ¿sí?, del Espíritu, es para defenderse y para dar golpe, para contraatacar, ¿verdad? Es importante, mis hermanos. Para dar un resumen breve, el ejército romano se dice que usaba dos tipos de espadas en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo esta carta. Bueno, una espada era más larga que la otra. Esta espada larga era pesada y con ella debían unirse las dos manos para poder manejar esta espada. Pero también tenían la otra espada, que era un poco más pequeña, ¿sí?, y era la de uso diario. Era la que todo soldado tenía y la tenían adherida al cinto, y esta espada se llamaba gladius. De ahí exactamente que viene el término gladiador, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Qué bonita estuvo, la de El Gladiador, ¿verdad? Pues quién no yo creo que todo el mundo la vio. Bueno, de ahí se deriva por el nombre de esta espada que se llamaba gladius, la palabra gladiador.
Y esta era una espada, mis hermanos, por la cual se podía luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí? En las batallas. Era fácil de manejarse, era versátil, era corta. Y en la mano, mis hermanos, por un lado tenían el escudo y en la otra tenían la espada. Bueno, recordemos que estamos hablando de espada. Esta espada significa algo: la palabra de Dios. Entonces, un soldado no podía estar completo si no tenía la espada. Ahora, tenían la espada, pero también deberían de tener la habilidad de manejarla, ¿sí o no? Bueno, era continuo entonces este uso en el cuerpo a cuerpo sobre esta espada. En algunos momentos, mis hermanos, era ofensiva la labor, pero algunas otras ocasiones era defensiva también lo que era esta espada, a diferencia de las demás partes de la armadura, ¿verdad? Solo esta armadura, esta parte que era la espada, tenía esa interacción de defensa y de ataque. Lo demás era simplemente ponerse y protegerse de los golpes del adversario. Ahora, si esta arma tan vital no estuviera en un soldado, pues imagínense, sería un personaje ridículo, ¿no? Sería un personaje ridículo. Imagínense que tuviera casco, la coraza, un escudo, pero no tuviera la espada para avanzar, para atacar. Pues sería como el hazmerreír, ¿no? Así como, ¿y tú qué? O sea, vienes a querer pleito y vienes muy protegido, pero ¿con qué me vas a atacar? Por más buena intención que se tuviera, sería el hazmerreír. Porque un soldado sin una espada, pues sería como pues los guardias que hoy vemos en algunas plazas o en algunas tiendas comerciales, ¿verdad? Pues sí, tú los ves ahí y pues lo más peligroso que traen es un spray ahí de pimienta o de gas pimienta, que canela, no sé qué rollo, ¿no? Pero eso es lo más peligroso. Y pues claro, ahora, si tú te fijas, tú los ves y así tipo de guardias de seguridad en esas plazas, bueno, no tienen la autorización de traer un arma, ¿no? Pero sí deja, cuando uno pasa junto a ellos, pues los respeta uno como personas que tienen una autoridad específica, pero hasta ahí. Pero no me digas cuando pasas ahí cuando alguien que trae aquí no sé qué tipo de armas, pero tiene unas cosas grandes aquí, un soldado, un policía, alguien que ahí hasta le das la vuelta, ¿verdad? Y no se le vaya a soltar un tiro aquí. Es peligroso. Imagínate entonces un soldado con toda la aparentemente placas aquí, sus insignias que se pone y ya se compró su gorrita acá muy para intimidar, pero pues no trae con qué. ¿Qué dices? Bueno, está bien, déjenlo, tiene delirio de soldado, nada más. Es a todo lo que puede llegar, ¿no? Ahora, fíjense bien, cuando Jesús describió a la iglesia, Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, ¿recuerdan? Esto significa que la iglesia es un ejército que avanza contra las tinieblas. No cabe la menor duda. Vaya conmigo al libro de Mateo, o al Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, o sea, las puertas demoníacas, el poder del enemigo no prevalecerán. O sea, no podrán levantarse en victoria en contra de ¿quién? De la iglesia. Esto nos indica, mis hermanos, que estamos en un tiempo donde la iglesia debe de percatarse que estamos siendo parte de un ejército para destruir las fortalezas del enemigo. No es un ejército
que está a la defensiva. La espada del Espíritu es propiamente esta arma defensiva, pero también ofensiva. Esta espada, mis hermanos, es lo que le daba el sentido a su vocación. Importantísimo el traer la espada, ¿sí o no? Porque eso es lo que le daba el valor a ese soldado en su vocación, la espada. Un soldado sin espada, entonces, sería como un escritor sin pluma. ¿Estás de acuerdo? Sería como un pintor sin pincel. Y yo me puse muy ad hoc. Sería como un futbolista sin balón. Pues sí. ¿O no? Imagínate, ya están todos ahí, pero pues no hay. ¿Y el balón? Se nos olvidó. Pues no, qué chiste, vámonos mejor. Y es vital, ¿sí o no? Bueno, es igual, mis hermanos, en esta metáfora que estoy hablando, es igualmente de importante la espada en el soldado. Y tú eres un soldado del Señor que debe de aprender a manejar la espada. Entonces, mis hermanos, además, esta espada en esta metáfora es la única pieza que Pablo la vincula a una persona. Escuchen, esta espada y parte de esta armadura en esta metáfora que Pablo menciona sobre el soldado y el cristiano, ¿sí? Es la única pieza que el apóstol Pablo la vincula con una persona. Bueno, Pablo, escuchen, a cada pieza de la armadura le adhiere una virtud o una bendición, ¿verdad? Por ejemplo, el escudo de la fe, el cinto de la verdad. O sea, son virtudes, son bendiciones también. La coraza ¿de qué? De justicia. Pero también dice el evangelio, ¿sí? El apresto del evangelio, de las buenas nuevas. Esta es también una bendición. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pero también dice el yelmo ¿de qué? De la salvación. Entonces, a cada una de esas piezas, el apóstol Pablo le atribuye, ¿sí?, bendición o una virtud en ellas. Pero cuando habla de esta espada, escuchen, habla de esta espada, no se refiere a una virtud ni a una bendición, sino se refiere a la tercera persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esta espada, mis hermanos, se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Se refiere a la espada del Espíritu. ¿Están conmigo? Literalmente, mis hermanos, es la espada que nos provee el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es esta espada? ¿La qué? La palabra de Dios. Cuando entendemos esto, mis hermanos, entendemos que esa espada no es un artefacto que vamos a blandir y a ser hábiles en manejo de ella. Es la palabra la que vamos a hablar. Porque la espada del Espíritu es la palabra, dígalo conmigo, la palabra de Dios. ¿La espada de quién? Del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que el Espíritu Santo está proveyéndonos esa espada, ese compañero, el Espíritu Santo, que siempre va con nosotros y nos da esa espada para los momentos críticos en nuestra vida, para los momentos difíciles. Ahora, ¿cuál es el significado de la espada entonces? ¿La qué? La palabra de Dios. Será importante que tú estudies, será importante que tú manejes la espada del Espíritu. Hay que saber, porque imagínate, yo por ejemplo, si me dieran a mí una pistola, pues, bueno, hablando de pistolitas, ¿verdad? Que es lo que, pues sí, dámela, pero ¿y cómo le tiro? ¿Y cómo le quito el gatillo, el seguro más bien? Yo no sé. Entonces, deberé, si quiero usar una,
cualquier motivo. No vayan a pensar que estamos invitándoles a que todos traigan una. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que yo tengo algo que no conozco, pues ¿cómo lo voy a usar? ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado a aquellas personas que se traen sus pistolas y se dan un tiro de accidente y en el pie? Pues uno dice, "Ay, se ve que no la sabe manejar", o no, por un accidente tan novato, vamos a pensar. Bueno, entonces literalmente es la espada que nos provee el Espíritu Santo. En ese momento, mis hermanos, en el que llegamos a la salvación, cuando todos y cada uno dijimos, Señor, yo te acepto como el Señor de mi vida, en ese momento Dios provee la espada del Espíritu en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Alguien puede decir, bueno, yo siempre tuve una Biblia en mi casa, por lo tanto, siempre tuve una espada en mi casa desde hace mucho tiempo. Allí en mi casa, pues mi mamá, recuerdo que tenía una Biblia de esas gigantonas, ¿verdad? La abrían y tenían ahí su lugarcito para ponerla. Se veía muy bonita en la mesa, pero no pasaba de eso. No servía, escuchen, de nada. Era un adorno muy bonito, pero es exactamente el asunto, mis hermanos, de que muchas personas pueden decir, yo tengo una Biblia en la casa, yo siempre la he tenido. No se trata de cuántas Biblias tienes en tu casa. Y significa que si tú tienes 20 Biblias, no, pues eres bien poderoso. Claro que no. Así tengas un Nuevo Testamento de los Gedeones, chiquito, si no lo sabes usar, estás frito. ¿Sí o no? Bueno, hay gente que dice, yo tengo esa espada, yo ahí está, y se jactan de, no, sí, yo soy cristiano porque tengo una Biblia. Pero solamente escuchen, cuando recibe la persona a Jesús en su corazón, es cuando el Espíritu Santo la habilita para comprender exactamente la palabra de Dios, y recién ahí puede ser usada como una espada. Esta espada, mis hermanos, está determinada solamente para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, empieza a formarnos, a adiestrarnos para usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Un no creyente la lee y no le entiende nada. ¿Sí o no? Y va a sacar alucines y va a decir cuánta cosa y la va a pervertir en su significado correcto y cuánta cosa, porque no la va a entender. ¿Qué necesita una persona para entender la palabra que es la espada del Espíritu? El Espíritu Santo. Por eso dice, es la espada del Espíritu, que significa, dígalo, la palabra de Dios. Entonces quiere decir esto muy claro, que si no usamos la espada del Espíritu, para nosotros va a ser un libro más. No es llegar y orar y ponerle la Biblia a la persona o dormir ahí a un ladito de ella porque siento que emana poder. No, mis hermanos, no es así, porque eso entraría ya a un tipo de fetichismo. El que le des poder a lo que no tiene, cuando el Espíritu Santo no está guiando a la persona. Y cuando el Espíritu Santo nos capacita para usar la espada, le damos un sentido útil. Podemos utilizar la palabra eficazmente. Por eso el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y ahora nos hace el regalo de esa espada. ¿Para qué? Para que la podamos usar. Bueno, es como, el Espíritu Santo es como ese amigo que si tú te peleas, estamos hablando de batallas campales que había en aquel tiempo, no las peleas que hoy andan ahí
sin sentido y de ese tipo de peleas no. Pero cuando tú te encuentras en una pelea y recuerdan esas historias que podemos ver en películas muy románticas, muy bonitas, que a muchos les gusta y bueno, cuando a uno se le cae la espada, pues ahí tienes a alguien que las películas así son, ¿no? Te emocionan tanto que bueno, ahí está un amigo cerca y ya el otro, el enemigo ya te va a dar el golpe mortal y en eso tu amigo te dice tómala y te avienta tu espada que andaba así que no la podías agarrar y te la acerca y en cuanto la agarras, órale, pum, le pones una buena moquetiza al enemigo, ¿verdad? Pues suena romántico desde luego porque es una película, ¿no? Pero es así más o menos en esta faceta que estamos hablando, lo que es este verdadero amigo que nos enseña a que ahí tenemos la espada, la palabra, para que la uses, para que la empuñes, y ese amigo es el que te avienta la palabra para que te defiendas. Por eso es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, cuando uno utiliza la palabra correctamente, tienes victoria. ¿Cuántos lugares, cuántas iglesias, cuántas personas, cuántos predicadores, cuántos cristianos manejan incorrectamente la Biblia, que es la palabra, y no surte efecto? Claro que no surte efecto así, mis hermanos. Cada hijo de Dios entonces tiene el derecho de portar una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cada hijo de Dios es un soldado y tiene en su mano una espada para enfrentar al enemigo y las luchas espirituales. Bueno, estamos viendo que el Espíritu, ¿sí? Significa, la espada del Espíritu significa ¿qué? La palabra. Escuche, la palabra. Ese término palabra, ¿sí? Aquí significa grafe. ¿Qué significa escritura? Y de aquí se deriva bolígrafo, por ejemplo, grafo, ¿sí? Esta palabra significa, o también se deriva ortografía. Todo lo que es escrito al final tiene la terminación grafo, grafía, ¿de acuerdo? Todo lo que está escrito. Ya en latín, esta palabra ya no es grafo, sino es manuscrito, que es un escrito a mano. Fíjense bien. Entonces, a lo que voy por esto. La geografía, por ejemplo, son escritos sobre la tierra. Escritos sobre la tierra. Biografía son escritos sobre la vida, ¿verdad? La Biblia entonces es un documento que Dios nos dio por escrito. Esto que tú tienes ha pasado de generaciones y siglos y siglos y siglos, y la Biblia entonces es un escrito que Dios nos dio para que lo podamos exactamente leer y que sea una bendición de nosotros. Eso es grafo. La palabra grafo aquí entonces se traduce por escritura. Tú no sabes la bendición que tú tienes al traer una Biblia. Tienes la palabra de Dios escrita. Es el estudio que Dios quiere que tú tengas, porque va a ser de bendición para tu vida. La palabra grafo entonces se traduce por escritura. En ese sentido, la Biblia es un escrito que nos revela por el Espíritu Santo lo que somos. Por eso dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la Biblia como documento escrito ha pasado por diversos soportes. Bueno, recordemos que primero fueron piedras. ¿Recuerdan cómo ahí se las dieron ahí al patriarca? Le dieron las tablillas para que él llevara los mandamientos. Allí están en piedras. Luego
pueden venir en tablillas de barro y vino así descendiendo. Papiros también fue una parte en la que se escribió, pergaminos de papel también, y llegó hasta nuestros días a la era digital, ¿verdad? Todo el mundo pues trae ahí ahora su Biblia en su celular, en su iPad, en todas esas cosas. Bueno, llegó esa era digital, como sea. Ahora, otro término de la palabra es logos. Ya vimos grafo, que es la palabra escrita, ¿sí o no? Bueno, caligrafía, todo lo que termine en grafía, pues significa escritura. Entonces es importante porque la palabra de Dios nos llegó primeramente escrita. Aquí está. Ahora viene la segunda definición de esa palabra, que es logos. Logos. Acuérdense, la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahí está, la palabra de Dios. La palabra de Dios primeramente vino por grafos, por escritura, y ahí la tenemos. Pero el segundo significado es logos, que quiere decir mensaje, quiere decir estudio del mensaje y el significado de las palabras. Esto es lo que significa logos. También significa razonar o argumento claro. De la palabra logos. Bueno, logos. De ahí viene psicología, el psicólogo, el cardiólogo, ¿sí o no? El geólogo. Todas esas son derivaciones del conjunto de la palabra logos, que significa el mensaje en su contenido. Bueno, vimos grafe, vimos logos. Otro término de esta palabra ahora es la palabra rema. ¿La han escuchado? La palabra rema. Esta palabra significa específicamente una situación puntual, específica. Bueno, hay gente que tiene una Biblia pero no la entiende. Grafos, ahí está, la lee y pues nada, como que si no pasó nada. Es más, se aburren de leerla porque es, ay no, es que yo no le entiendo nada. Sé que tiempo atrás le pasó a usted, a mí me pasó, pero en nuestro avance cristiano, bueno, entonces vino el logos, que fue aclarándonos palabras, como lo estamos definiendo ahorita, lo que significa palabras, la definición, la sacamos en todo su contenido, le sacamos el jugo a la palabra definiendo claramente, y entonces viene un tipo de entendimiento, órale, dices, no lo había entendido así, y podemos decir en muchas partes de la escritura que leemos, ¿sí o no? Pero imagínense cuántos no se han quedado solamente ahí en grafo, en la palabra grafo nada más. Ahí no le entiendo nada, ay no, ya ciérrale, ay me aburro, ay no, ya déjala ahí. Eso yo creo que nada más es para nosotros, no, es para otro tipo de personas. Pero no, mis hermanos, esta palabra rema tiene un contenido muy especial porque es el punto final de la aplicación de la palabra. Por eso dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Esto quiere decir, no es recitar y agarrarnos wiri 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 y yo voy por la calle y wiri 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 y me voy en mi cuarto y wiri 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 diciendo versículos, pues. No es lo que surte efecto, sino debe de ser logos, o sea, discernirla, masticarla, rumiarla, porque luego viene exactamente el rema, que es lo que es la palabra específica, clara y definida, que corta completamente todo pensamiento y toda intención. Cuando tú utilizas la palabra de Dios de la manera correcta, que surte efecto, que sí surte efecto, mis hermanos, ¿sí o no? Bueno,
Tienes una Biblia pero no la entiendes, esos grafos. Recibes a Cristo porque entiendes el mensaje, porque te dijeron, recibe a Cristo en tu corazón. La Biblia dice, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿me ama el Señor a mí? Sí, sí te ama a ti. ¿Quieres recibir a Jesús? Entonces ahí viene la palabra logos, porque la estás entendiendo. Claro que habías visto Juan 3:16 en todos los estadios de fútbol, ¿sí o no? En todas las piedras ahí en el camino, cuando vas a cierta ciudad, hay piedras ahí que dicen Juan 3:16. Es el versículo más mencionado. Claro que lo has visto en los tenis de un jugador profesional, pero para ti era como, ¿ese versículo qué? Pero cuando vienen logos, ¿sí? Cuando ese mismo versículo, cuando esa palabra te pega y dices, yo quiero de eso, oiga, yo quiero venir a esta iglesia, yo quiero recibir al Señor en mi corazón, yo quiero caminar. ¿Así te ha pasado? Es exactamente lo que es logos en ese mensaje entendible. Ahora, cuando la palabra es específica y aplicada a una situación concreta, ahí es la palabra rema. Esa es la palabra rema. Esa palabra rema siempre debe de estar sustentada en el logos. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque cuando no entendemos estos principios de la palabra, del manejar correctamente la espada, pues vamos a agarrar versículos y los vamos a manejar a nuestro antojo y a nuestra conveniencia, y vamos a, aquí dice que todo lo que pidas se te dará. Dice que todo. Entonces, ¿y cuántas iglesias, cuántos cristianos que no tienen ese entendimiento del significado de la palabra que dice ahí? Pues empiezan a manejar y empiezan a declarar y a decretar cosas que no es correcto. Es una mala interpretación, porque no hay logos y no hay rema. Por lo tanto, mis hermanos, un soldado que no entiende cómo manejar su espada, pues va a quedar anulado rápidamente, porque el enemigo que tiene enfrente es peligroso, y ese no se va a andar con rodeos, ¿sí o no? Que si tú vas un poquito ahí a que te lean el café, es que me llevaron, es que estoy desesperada y quiero que me digan a ver qué me toca de suerte, si salgo de esta o no. Tú estás abriéndole puertas al adversario y él no te va a dejar. Pero cuando viene, ya está el grafos, la palabra escrita, viene logos, ¿sí? Ya tú la estás entendiendo, sabes qué hacer y sabes qué no hacer como cristiano. Pero ahora viene la palabra rema, que llena tu corazón y te dice, tienes que hacerlo, cumple la palabra. Y es cuando la palabra se hace efectiva en tu corazón. ¿Por qué? Porque es una palabra aplicada, específica, para una situación especial. Entonces, siempre la palabra rema debe de estar sustentada por el logos, o sea, el entendimiento claro de lo que dice la palabra. Es decir, yo debo de conocer lo que está escrito. ¿Cuántas personas quieren orar y oran puras cosas que nomás uno los escucha y dice, ¿y eso de dónde lo sacó? Se le hizo bonito y su oración ahí está. Y cuando tú entiendes ya un poco más, dices, al final le dices, oye, esa oración que hiciste no está bien. ¿Qué? ¿Por qué? La hice sinceramente, con todo mi corazón. Pero es que en la Biblia no dice eso. Y tú decretaste, tú dijiste que Dios te iba a dar eso. ¿Y dónde dice? Dame un logos. Dame un grafo de eso. Pues no, es que no, pero ¿a poco no estuvo bien emocionante mi oración? Ay, eso pasa en muchas ocasiones. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, yo estoy emocionado, espero que usted esté emocionado. ¿Usted está emocionado? Bueno, a ver, dame un like, por favor. Todos los emocionados. Bueno, todos los que están poniendo atención. Yo debo de conocer lo que está escrito. ¿Recuerdan que Jesús dijo en una ocasión, qué dijo? ¿Escrito? ¿Por algo lo dijo? Claro, porque sustentó
el rema con el grafos, que era escrito está, y habló del Deuteronomio. Entonces, escrito está. Entonces Jesús, mis hermanos, no dijo algo así como emocionante y medio rebumbante para que el diablo se asustara y corriera. Simplemente le dijo la palabra rema en ese punto clave: escrito está. Bueno, siempre debemos de hacerlo con entendimiento y así poder aplicarlo en una situación específica en nuestras vidas. Cuando entonces vemos aquí que Jesús fue tentado y Jesús le dice exactamente: escrito está. Esa es la palabra rema. Toda la palabra, escuchen, recuerden que estamos viendo una parte de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra, acuérdense, tiene 3 definiciones: grafos, la palabra que se escribió; logos, sí, el significado de las palabras; rema, bien, la aplicación específica de lo que conocemos. Bueno, toda la palabra debe ser aplicada en una situación puntual y ser específica en esa situación. Rema, entonces, mis hermanos, es tomar el conocimiento escrito, que es grafos, y aplicarlo en un correcto significado según logos, para que la palabra, o sea, la espada, sea aplicada correctamente y en una situación correcta, sin emocionalismos, sin religiosismos, sin una mala interpretación, mis hermanos. Hay gente que utiliza los textos de la Biblia, los descompone, usándolos a su manera, a su estilo. Pues ahí dice, o algunos que dicen cosas que les preguntan: oye, pero ese que dijiste, ¿dónde está en la Biblia? No está, pero no todo tiene que estar en la Biblia, ¿o sí? Pues claro que sí. Lo que oramos, lo que pedimos y lo que vamos a recibir tiene que concordar con las Escrituras, ¿o no? Está ahí por lo grafo que es, por la escritura, está ahí por el logos, ¿sí? Porque la definición de esa palabra dice esto. No es lo que tú crees, no es lo que el testigo de Jehová dice, no es lo que el mormón dice, no es lo que los fulanos de tal digan, sino es el contenido correcto de la palabra, el logos, para que se convierta en un rema. Y ahí es cuando surte efecto esa palabra. Satanás, mis hermanos, no cabe duda que quería sacar, ¿sí?, a Jesús de la obediencia. Por eso Jesús le dijo: escrito está. Nuestro llamado, mis hermanos, a la iglesia es aplicar la escritura, porque esto será lo que la sostendrá victoriosa en medio de las luchas. ¿En qué nos ayuda esto, mis hermanos? Que si la iglesia, tú y yo como iglesia, aprendemos a aplicar las escrituras con entendimiento, mis hermanos, nos vamos a sostener en medio de las luchas y nos vamos a sostener en victoria. Imagínate que te dan ahí una bazooka, que ahí está tu arma. ¿Y qué hago con ella? ¿Le doy de bazucazos a quién? ¿O cómo le hago? Una arma tan peligrosa y no saber manejarla, pues imagínate, ¿no? No es así, mis hermanos. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es peligrosa para la destrucción de fortalezas, dice la Escritura. Y exactamente, mis hermanos, aquí es cuando Pablo se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La fe en la persona, mis hermanos, escuchen, la fe en una persona se despierta cuando recibe la palabra rema. Tú debes de dejar ese tipo de vida. No, a Dios no le agrada lo que estás haciendo, porque la Biblia dice, y tú empiezas a darle la Biblia. Él viene con fe, entonces, porque dice la Escritura que la fe viene por él oír la palabra. Eso significa la palabra rema, el oír. La fe viene por oír. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe
es por el oír. ¿Oír qué? La palabra. Ahí está exactamente, mis hermanos. Ya no es lo que vas a leer, sino lo que estás oyendo se hace logos, el verdadero significado de que tú entiendes de que lo que haces no es correcto y tienes que cambiar. Entonces lo recibes porque hay una palabra rema que está hablando a tu corazón. Bueno, un hombre escucha una palabra específica acerca de Cristo y viene el Señor a obrar en su corazón. Ahora fíjense que dice la espada, tomar la espada, sobre todo tomar la espada. Toma, así como, ¿cómo le haces para agarrar? Toma, así, toma algo, agárralo, ¿sí o no? Claro que no. ¿Qué haces? Agárralo, órale, Jesús, agárralo con toda la mano, ¿sí o no? Sobre todo toma la espada del Espíritu. Fíjense, hay un hombre que se llamó Eleazar, que peleó de tal manera en el tiempo bíblico, del Antiguo Testamento, que se le pegó la espada en la mano. Quedó y no se la podía despegar porque fueron horas y horas blandiendo la espada. Fue de una manera, la sangre de los enemigos, la sangre de él, el polvo, el simple hecho, ya suéltala, ya se acabó la batalla. Y él todavía no. ¿Le ha pasado que ha visto escenas así? Hasta que ya, suéltala, ya pasó. Porque él te veía la inercia de agárrala. Ese se llamó Eleazar. Y le tuvieron, y la Biblia dice que se le quedó pegada la espada en la mano. ¿No deberá de estar pegada la espada en tu mano? ¿No deberá de estar pegada todos los días la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en tu mano? Pero ¿cuántos la dejan ahí en la casa? Ahorita la Biblia no es tiempo de Dios, ahorita es el tiempo del relax, ahorita estamos acá en vacaciones, ahorita estamos en una fiesta, ahorita venimos a un concierto, ahorita estamos acá con los compas. Y eso de ahorita Dios, dejen a Dios allá en Santa Fe, allá lo vemos, en Casa de Jesús Santa Fe. Estás soltando la espada. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a manejar la espada, mis hermanos? ¿Usted cuántos dedos tiene? Digo, normalmente tenemos 5, ¿no? Tal vez por un accidente dice, no, yo me acuerdo del Chavarín, ¿verdad? El Chavarín, un amigo que tenemos muy querido, pues le decíamos el 7 Up, porque nada más tenía 7 dedos. Se cortó en un accidente. De cariño así le decíamos, ¿verdad? Digo, muy de cariño porque es muy amigo nuestro, entonces él sí aguantaba siempre las carrillas. Y bueno, pero normalmente ¿cuántos tenemos? 5, ¿no? Ahora, ¿tú puedes empuñar una espada con un dedo? Ahora, fíjense bien. Pero cada uno de esos dedos tiene una función. El primero, y termino, vamos rápido. Oír. Escuchen. Vamos a ponerle que este dedo es oír. Háganle así, muévanlo así. ¿Sí ve que hacen ejercicio? Oír. Esta es una aproximación, escuchen, a la salvación. El oír, porque cuando alguien oye, dices, ya está oyendo, ay, qué bueno que no se salió de la iglesia. ¿No les da gusto? Ay, qué bueno que no se salió, no se ha ido mi hijo, aquí está, aunque tiene cara de berrinche o lo que sea, pero ahí está sentadito, ¿sí o no? Está escuchando. Entonces, uno piensa, ay Señor, ya está, qué bueno que está escuchando, ya está escuchando algo se le va a pegar, ¿verdad que así es? Bueno, estamos pensando que está próxima la salvación de la persona, ¿sí? Y próxima su victoria. Se dice que las próximas 48 horas de lo que yo estoy hablando, cuando termine, usted no va a recordar nada. ¿Me escucharon? Se dice que las próximas 48 horas después de que yo termine, usted no va
a escuchar más que el 5% se le va a quedar. De todo el 100% que dije, o sea, el 95% de lo que yo estoy hablando, usted lo va a olvidar dentro de 48 horas. No se va a acordar de lo que yo dije. Es un promedio, ¿verdad? Yo sé que usted se va a esforzar ahorita y va a irse. No me voy a olvidar, para que se vea que el pastor no se me olvidó. Bien. Entonces, mis hermanos, no se puede depender solo de oír. Es por esta razón que muchos cristianos son débiles en su fe, porque su único contacto con la palabra, con el mensaje, es lo que oyen en la semana, en el domingo, en el día de que vienen a la iglesia. Salen y por lo tanto se les olvidó todo. ¿Sí o no? ¿Puedes empuñar solamente con el oír tu espada? Que la agarres y, sí, yo voy a agarrar la espada y órale. Claro que no. Querer empuñar la espada, mis hermanos, solo con oír es imposible. A nadie vas a engañar. El enemigo mucho menos te la va a creer. Y cuando se mueve ahí la taza, y cuando se apagó la luz, y tú y yo, ¿qué dijo el pastor? Me acuerdo que dijo, en el nombre de Jesús. Y te acuerdas nada más, en el nombre de Jesús, vete. Porque fue lo que oíste. Tú quieres empuñar tu espada con un dedito. El segundo dedo, ya ahí está más difícil moverlo, pero ahí va. Leer. Escuchen, leer. No solo es escuchar, sino leer la palabra. Muchos dicen, no tengo tiempo. Pero se dice que el celular, mis hermanos, nos marca que aproximadamente le dedicamos al día 2 horas 30 minutos. Si lo suma todo lo que tú... Y sé que me estoy yendo así suavecito. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Si dedicamos 15 minutos diarios a leer la Biblia, mis hermanos, los cristianos, como tú y como yo, tendríamos el grafo en nuestras vidas de una manera tan firme, el logos en nuestro corazón. Y tú sabes que hay diversas formas en las que hoy puedes estudiar la Biblia. Versiones, estilos, en el tablet, en el iPhone. Pero muchos ni siquiera llegamos al 10% de leer la Biblia. Ahora, leer la Biblia es importante. Ya tenemos un poco más de agarre. Ya agarramos y bueno, ya hay un poquito más de fuerza, pero no se puede de todos modos. El tercer dedito, mis hermanos, sería estudiar. Bueno, ya son 3 dedos, ya algo es algo. Ya, a ver, agarra algo con 3 deditos. Bueno, ya puedes, ¿no? De alguna manera mejor. Bueno, ¿qué podemos hacer con estudiar? Bueno, me sumo a la clase de discipulado. Vengo a la clase de discipulado. Voy a la reunión de adolescentes, a la de los jóvenes. Participo en ello, ¿sí? Vengo a las reuniones en la iglesia. Tanto las mujeres, tanto como la de los varones. Y fielmente asisto a la iglesia. Eso es porque allí me enseñan la Biblia. Entonces, de una manera u otra, estoy estudiando la Biblia. El cuarto dedito sería meditar. Bueno, ya tengo 4 dedos, ya más o menos, pero todavía no tiene la fuerza suficiente, ¿verdad? Con 4 dedos, no, algo falta todavía. Bueno, ya tengo 4. Este dedo, mis hermanos, le podemos llamar meditar. Ya es un mejor agarre, pero faltan las fuerzas todavía. Meditar, escuchen, es enfocarse en ciertos pensamientos. Hay gente que dice que él no sabe meditar. Pero mira, si sabes preocuparte, sabrás meditar. ¿Por qué? Porque cuando tienes una preocupación, todo el día la traes. ¿Sí o no? Todo el día.
debo de pagar y no tengo, debo de pagar y no tengo. Y luego piensas que vas a llegar a la casa y se te va a olvidar, pero no. Algo te hace recordar, debo de pagar y no tengo, debo de pagar y no tengo. ¿Sí o no? Bueno, tú piensas que viendo ahí un poco las noticias en el canal 4, ya se te va a olvidar. Y no, algo ahí te dice el comentarista, paguen sus deudas. Entonces, y estás, ¿sí o no? Estás de una manera u otra preocupado. Y eso es meditar. Llega la noche y ¿qué crees? ¿Que ya? Pues no puedes dormir. Porque estás, paga lo que debes, paga lo que debes. Debes dinero y no tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Sí o no? Quiere decir que estás continuamente pensando. Y eso es meditar. Bueno, pues aquí, mis hermanos, si solamente pensamos en las aflicciones del día y de la noche, esa es una señal de que sí sabemos meditar. Y te invito a que tomes pensamientos, versículos bíblicos, medítalos una y otra vez. Eso es meditar. Medítalos. Estás ahí arreglando tu auto, estás agarrando la bicicleta porque te vas al mandado. Medita, a ver, ¿qué voy a meditar? Pon ahí en tu refrigerador, pon ahí en tu cuarto, pon ahí en tu auto, lo que sea que te invite a meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengas un agarre mucho mejor. Pero, mis hermanos, vendría el quinto significado para estudiar verdaderamente la palabra, memorizarlo. Versículos que han sido de gran utilidad en tu vida, memorízalos. Y eso va a hacer que te interese más y más la Biblia. Y cuando tú memorizas, vas a agarrar la espada, que te va a quedar pegada y fundida en tu mano. La espada del Espíritu. Tu agarre será fuerte y seguro. Hebreos 4:12, ya voy a terminar, vamos. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra, ahí está, grafos, logos y rema. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime si no tienes un arma poderosa en tu vida, mis hermanos. Esta palabra es la que el Espíritu Santo va a ir guiando en cada uno de tus pasos decisivos. Escucha, si tú no tienes la palabra grafos, si tú no tienes la palabra logos, si tú no tienes la palabra rema en tu vida, estás frito. Eres un soldado que va a dar risa porque no sabes usarla. Porque todos estamos teniendo situaciones adversas, ¿sí o no? Es necesario usar la palabra. Ve tú lo que es la palabra poderosa. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Escuchen eso. Les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué permanece en vosotros? La palabra de Dios, la palabra rema, que es el último de los significados profundos de la palabra rema. Y habéis vencido, ¿a quién? Al final, ¿qué dice? Y habéis vencido al maligno. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué nos ha provisto? De la palabra, la espada de su Espíritu en nosotros, que se revela, que trabaja en nosotros.
Jesús, mis hermanos, termino, habló la palabra, ¿sí o no? Jesús enseñó la palabra. Cuando fue a la cruz, citó la palabra. Cuando resucitó Jesús, citó la palabra. Durante su ministerio, mis hermanos, Jesús mencionó 66 veces el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. 66 veces el Pentateuco. Jesús en su ministerio mencionó al profeta Isaías 40 veces lo que estaba escrito. Jesús en su ministerio 30 veces mencionó los salmos. Jesús en su ministerio mencionó 22 veces a Daniel. Jesús en su ministerio mencionó 24 libros del Antiguo Testamento. Más bien, 24 veces los libros del Antiguo Testamento, perdón. Jesús hablaba la Biblia. Jesús hablaba la Escritura. El grafos, el logos en su correcto significado y el rema en el punto clave. Así como le dijo a Satanás, escrito está, y lo bombardeó. Hazte un lado que ahí te voy. Quiero que se ponga de pie. La espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Debes de tener hambre, conocer la palabra de Dios cada vez más. Padre, en esta noche te damos gracias por cada mi hermano que está aquí en esta noche. Gracias también por los que nos escuchan por el internet. Cuídalos, Señor, guárdalos y permite, Señor, que la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, sea como esta palabra escrita que tenemos, grafos, pero también sea logos, que tenga una correcta interpretación y que sea una palabra rema, Señor, que la podamos aplicar con la sabiduría que viene de ti, no en emocionalismos, no en religiosidades, no en fanatismos, sino en una correcta interpretación. Eso es lo que es la palabra del Espíritu poderosa. Señor, gracias porque estamos enfrentando a nuestro adversario en el nombre de Cristo Jesús, con la armadura que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para